¿Cuáles serían estos antecedentes de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como se la conoció hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial? Habría que remontarse al siglo XIX. ¿Recuerdan que en la primera clase hablamos del imperialismo? Bueno, estas potencias centrales que fueron a buscar nuevos mercados y que como no podían conquistar América, fueron a África y Asia y pusieron unas nuevas factorías y solamente podían comerciar con el país que los había conquistado, dominado. Bueno, esto va a traer una serie de problemas en Europa, una serie de, obviamente, de conflictos que van a conllevar a la Primera Guerra Mundial. A su vez también Europa tuvo una serie de conflictos, por ejemplo, la guerra franco-prusiana, o sea, Francia y el Imperio Alemán, la guerra ruso-japonesa. Hay que tener en cuenta que el Imperio Ruso y Japón eran dos imperios que estaban cerrados casi al mundo y que todavía teníamos siervos como la Edad Media en Rusia, y en Japón todavía había estaban los samuráis, que eran los que tenían solamente el poder. O sea, era como vivir todavía en la Edad Media. Me imagino que el que es fanático del anime y que le gusta como a mí, les recomiendo un anime llamado Samurai X, como se conoce acá, o Rurouni Kenshin, que justamente explica este cambio entre el Japón feudal y el Japón que se empieza a abrir al mundo a partir del siglo XIX. Y estos conflictos entre estos países van a continuar en el siglo XX. En el siglo XX vamos a tener dos principalmente que van a tener más conflictos, que va a ser el Imperio Británico y el Imperio Alemán. El Imperio Británico tenía una particularidad. La tatarabuela de la reina Isabel actual, de la reina Isabel segunda de Inglaterra, era la reina Victoria. La reina Victoria fue una reina que gobernó entre 1838 y 39, no recuerdo muy bien con exactitud, hasta 1901, hasta que falleció, y tuvo 60 años de reinado. La reina Victoria tuvo 10 hijos. De esos 10 hijos, 8 llegaron a edad adulta. Y de esos 8 hijos y después nietos, que fueron un montón, millones, se casaron con miembros de la realeza de distintas casas reales de Europa. Así que siempre un miembro de la familia estaba conectado con la reina Victoria. En el Imperio Ruso, en el Imperio Austrohúngaro, en Hungría, en todos lados, en Austria, en España también. O sea, siempre había alguien de Inglaterra ahí algún familiar de la reina Victoria andaba siempre rondando por las casas europeas. Así que Inglaterra, que además era la primera potencia en ese momento, que después obviamente, como sabemos, va a ser Estados Unidos, pero bueno, hasta ese momento era Inglaterra, tenía un dominio casi de 3 siglos, entonces era el país que quería dominar y era el país que no quería perder su poder. Y teníamos al Imperio Alemán, que con la particularidad justamente que el esposo de la reina Victoria venía del imperio, era parte del imperio alemán, Alberto de Sajonia justamente, va a hacer que también empiece a tratar de dominar y demostrar su poderío militar. Hay una fuerte disputa militar entre Alemania y Inglaterra, demostrando quiénes tenían más industria pesada, industria bélica, quiénes tenían más ships, quiénes tenían más ametralladoras, quiénes tenían más revólveres, o sea, quiénes tenían más aviones. Empiezan los primeros aviones, obviamente que ya tenemos autos en esa época. Entonces, ¿quiénes quién va a ser el país más fuerte de ese periodo? Obviamente que Inglaterra se sentía amo y señor de Europa, pero también había otros imperios. Entonces esto va a conllevar que muera el emperador, muera el heredero de la corona, el archiduque Francisco Fernando, en Sarajevo,
Y bueno, en 1914 comience esta Primera Guerra Mundial, que tiene la particularidad, como muchos historiadores lo han mencionado, y que lo van a ver en muchos libros y lo habrán capaz visto en algún documental, tiene la particularidad de empezar como una guerra, como las guerras del siglo XIX todavía, con sables, a caballo, y termina como una guerra del siglo XX, porque en la Primera Guerra Mundial se utiliza una serie de armas químicas, por ejemplo, y una serie de armas que no se venían utilizando en ninguno que otro periodo. Entonces tiene esa particularidad esta guerra, y que obviamente esto se va a ver más recrudecido en la Segunda Guerra Mundial en el 39.